Declaramos tu grandeza, Señor. Eres excelso, incomparable. Tu trono es todo el universo. La tierra es el estrado de tus pies. Eres inmenso. Todo lo sabes. Estás en todos lugares. Todo lo puedes. Eres justo. Eres santo. Eres bueno. Y nuestras almas lo saben bien. Ha sido bueno llegar nuevamente aquí, a este recinto. Ha sido bueno encontrarnos nuevamente con esos que tú escogiste para que fueran nuestra familia. Ha sido bueno sentir la mano de la hermana que vino y me saludó tan afectuosamente. Ha sido bueno escuchar la risa alegre, limpia de varios aquí en esta noche. Pero es 1,000 millones de veces mejor detenernos, considerar que siendo tú excelso, inmenso y todas las cosas que dijimos y las que podríamos seguir diciendo por el resto de la eternidad y nunca cubrir todo lo que tú eres. A pesar de todo eso, tú quisiste tener relación con nosotros. Tú quisiste darnos vida espiritual cuando estábamos muertos. Tú quisiste adoptarnos a tu familia. Tú quisiste lavarnos con el torrente caudaloso de la sangre de Cristo, impactar nuestras vidas y llevarte todo nuestro pecado para nunca jamás ser encontrado. Tú quisiste porque te plació. Así que aquí estamos en esta noche nuevamente. Matete, discípulos de Cristo. No nos conformamos con ser simplemente personas que asisten a la iglesia, que reclaman ser creyentes. Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos que hagas tu obra en nosotros para que amemos y respetemos tu palabra y que nos deleitemos en obedecerla, Señor. Gracias nuevamente por tu misericordia fresca en esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias por la gracia que nos has dado, Señor, que nos ha permitido hacer distintas cosas, levantarnos cuando hemos tropezado, coger ánimo cuando hemos estado desanimados, adquirir valor cuando hemos sido atemorizados por algo, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Y yo te doy gracias por el privilegio que tengo de poder compartir con mis hermanos algunas de las cosas tan preciosas que tú has querido compartir conmigo a través de otros siervos y siervas tuyas, Señor. Ayúdanos. Ayuda al que está trabajando con los niños, los jóvenes, las hermanas que te sirven a ti al servir a los chiquitos en la guardería, Señor. Con nuestro hermano Tim, mientras enseña, Señor, con su esposa Lynn, concédele la salud
Señor, que tanto necesita. Ayúdanos a ser agradecidos y a hacer un buen uso del tiempo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. All right. Si miran sus notas, las notas comienzan con una pregunta. La sección tiene como título El Hijo Sacrificado y la doctrina de la expiación. El Hijo Sacrificado es el título de esta sección y la doctrina de la expiación. La lección la comenzamos con una pregunta y la pregunta la tiene usted ahí. Una pregunta legítima, una pregunta que cualquier persona, aún inconversos, al leer la Escritura y considerar los reclamos de la Sagrada Palabra de Dios, puede hacerse y en algunos casos debe hacerse. ¿Cómo es que Dios se satisface a sí mismo y salva a pecadores al mismo tiempo? ¿Cómo eso puede suceder? Y la respuesta también la tiene usted. Si no la tiene, la puede escribir en este momento. Es que Dios se satisface a sí mismo sacrificando a su Hijo en lugar de pecadores. Dios se satisface a sí mismo sacrificando a su Hijo en lugar de pecadores. Lo que en esta noche estamos haciendo, vamos a considerar la crucifixión de Cristo nuevamente y en el proceso vamos a estar entrando, metiéndonos dentro de lo que se conoce como la doctrina de la expiación. Dos pasajes nos hablan del hecho de que Cristo es nuestro sustituto, que Cristo hizo la obra de expiación por nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos recuerda que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Si usted no estaba la vez pasada y está hoy, subraye eso, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque en la cruz del Calvario, Cristo está mediando entre el hombre, pecadores como usted y yo, y un Dios santo, santo. Esto tiene mucho que ver con el asunto de la expiación. En 2 Corintios 5:21 nos habla de Cristo y nos dice que Él, Cristo, no conoció pecado. Subraye eso también. Pero por nosotros lo hizo pecado en la cruz del Calvario, única y exclusivamente, antes de la cruz del Calvario, en ninguna forma, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Ahí tenemos fundamento para considerar la doctrina de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La vez pasada hicimos algunas preguntas. Creo que es prudente para que entremos nuevamente en el movimiento correcto de la lección, ¿verdad? Para que pueda fluir, en el fluir correcto de la lección. Pues antes de considerar primeramente la persona de Cristo, la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, unas preguntas que compartí al comienzo de la vez pasada, que me parece a mí que nos ayudaron a poder considerar y recalibrar en cuanto a la persona, la humanidad de Cristo y su rol, el rol de la humanidad de Cristo en la crucifixión del Señor Jesucristo y de la deidad de Cristo. ¿Okay? ¿Por qué razón la doctrina de la expiación es central en las Escrituras? Central quiere decir que es esencial, es clave.
Expiación es lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón es tan importante? Es central, es esencial. Cualquiera que se llame a sí mismo como cristiano, discípulo de Cristo, y cuando se habla de la expiación, que Él expió por nuestros pecados y no tiene una idea de lo que está pasando, pues necesita pues confesar eso como una deficiencia en sus vidas. No voy a llamarle pecado, ¿verdad? Pero deficiencia, y precisa pues pedirle al Espíritu Santo que le ayude y hacer lo posible, estudiar lo que la Escritura dice, todo lo que la Escritura dice acerca de Cristo como ese que expía por nuestros pecados, nuestro sustituto. ¿Por qué razón tiene que haber un sacrificio para que haya salvación? ¿Por qué Dios no simplemente salva a las personas y ya, y se acabó? ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? ¿Y por qué Jesús, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que ser el que proveyese ese sacrificio? Esas son preguntas que cada uno de nosotros que reclamamos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, deberíamos saberlo para nosotros mismos. El conocer la respuesta a esas preguntas es precisamente parte de la renovación de nuestro entendimiento y la forma en que nos enfrentamos a los distintos issues que el Diario Vivir nos presenta. Pues está íntimamente, la forma en que respondemos está íntimamente ligado en si podemos o no podemos contestar correctamente esas preguntas. Si podemos contestarlas y hay convicción sobre lo que decimos, pues entonces, sin lugar a dudas, la forma en que vamos a responder a las malas noticias de unos laboratorios, de unos rayos X, la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, cualquier tipo de calamidad que pueda venir a nuestras vidas, pues va a ser procesado, vamos a responder de una forma muy distinta a si no tenemos una idea de por qué la doctrina de la expiación es importante, si no sabemos por qué tiene que haber un sacrificio y si no tenemos una idea de por qué era necesario que Dios hombre, el Señor Jesucristo, fuese quien proveyese ese sacrificio. ¿Por qué razón es que la salvación tiene que lograrse de esa manera? ¿Por qué no de otras maneras? Otras religiones en el mundo tienen distintos medios. ¿Por qué la fe bíblica requiere eso? Hay dos respuestas que son posibles. Primeramente, que la salvación debía alcanzarse por medio de Dios, porque no había otro medio para poder lograrlo. Lo que Dios exige, perfección absoluta, total justicia, total limpieza, piedad en su máxima exposición. Usted puede coger todos los hombres y mujeres más entregados, más piadosos que pueda haber en este planeta Tierra, juntarlos todos juntos y ninguno acumula punto 1% del requisito de Dios, ¿me entiendes? No hay la menor probabilidad de que pudiese alcanzarse la salvación por otro medio que no fuera por Dios. Es evidente que el ser humano, por más entregado, por más fiel, por más piadoso que pueda ser, no podía alcanzarlo. Así que vemos entonces que si hemos de ser salvos, solo Dios tiene tanto, primeramente, el poder, la disposición o la voluntad de salvarnos. Él es el único que tiene ese poder, tiene esa disposición y por lo tanto debe ser Él quien nos salve. La segunda posible respuesta es que la salvación debe ser también alcanzada por el hombre. No es una contradicción, como me imagino ya todo el mundo sabe.
Dada esta situación que debe ser alcanzada por el hombre, la salvación solo puede ser lograda por aquel, y aquel es con letra mayúscula, right? Por aquel hombre con letra mayúscula que al mismo tiempo es Dios y hombre. O sea, estoy hablando de Cristo Jesús. ¿Okay? Sabemos que había una deuda que pagar. Todo pecado tiene que ser pagado, y esa deuda era tan grande que, si bien somos nosotros los que somos deudores, únicamente Dios hecho hombre podía saldarla. Se hacía necesario entonces que Dios tomara la humanidad para que quien por su naturaleza debía pagar, ¿quién por naturaleza debía pagar? No, ¿quién por naturaleza debía pagar? Nosotros, por nuestra naturaleza, eran los que debíamos pagar, porque aquí los que cometimos el delito fuimos nosotros, no fue Cristo, ¿verdad? Para que quien por su naturaleza debía pagar y no podía, estuviera en una persona que sí podía pagar. Un poquito profundo, pero los pasajes que hemos leído y vamos a seguir leyendo aclaran cualquier cosa que no esté clara en este momento. Así que vemos la vida de este hombre tan extraordinario, hombre tan extraordinario. Sí, hombre tan extraordinario, tan excelso, tan sublime, tan precioso. Es Cristo. Su vida fue suficiente para pagar todo lo que se debía por los pecados del mundo y muchísimo más. All right. Vimos la vez pasada algunas consideraciones primeramente en cuanto a la persona de Cristo. Subraye la persona de Cristo y en algún lugar ponga una flechita y escribe la palabra humanidad. La humanidad de Cristo. E inmediatamente de eso hay unos blancos para llenar. Los que estaban la vez pasada ya los tienen llenos. Si no estaba, llénenlo en este momento. Porque esta afirmación que tenemos aquí, que dice la posibilidad de la sustitución descansa en la identidad del sustituto, es clave para todo lo que estamos haciendo. Todo lo que viene de aquí en adelante es en respuesta o para clarificar o para sustentar, para apoyar esa afirmación. Y esa afirmación pues es clave para nuestra salvación, la posibilidad de la sustitución, porque estamos hablando de la doctrina de la expiación. Alguien expió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Alguien fue nuestro sustituto. Amén. Right? A ver. Los que cometimos la deuda, el crimen fuimos nosotros. Los que teníamos la deuda éramos nosotros. Los que teníamos que pagar la deuda éramos nosotros. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que hubo un sustituto, que era necesario, era imprescindible que hubiese un sacrificio. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? Vemos desde el comienzo, desde Génesis, desde el mero momento. En estos días estábamos conversando con una familia de la iglesia y pues estábamos hablando de distintos issues que tenemos que enfrentar en la vida, toda esa cuestión. Sin embargo, pues antes de hablar de los issues que enfrentamos en la vida y buscar algunas soluciones bíblicas, lo hicimos lo que era necesario hacer, es comenzar con el asunto importante, que es el asunto de la salvación. Amén. Ay, ¿por qué vamos a compartir principios bíblicos, verdades bíblicas con personas sin antes proclamar el evangelio, sin antes por lo menos tener la certeza de que el evangelio bíblico, no él levanta su mano o pasa al frente o llena una tarjeta, sino el evangelio bíblico, ¿verdad? La salvación bíblica, pues es conocida, ¿right? Y que ha habido un nacimiento espiritual.
porque los principios que se van a compartir con el propósito de poder lidiar con los distintos quehaceres, los distintos desafíos del diario vivir, los principios bíblicos son principios espirituales. Y la Escritura dice que el hombre natural, las cosas espirituales le son locura. No las entiende y tampoco las puede entender aunque quisiera entenderlas, porque precisan ser entendidas espiritualmente. En el proceso, pues lo que hicimos fue que fuimos al mero comienzo, a Génesis. Pecado, desobediencia e inmediatamente convicción de pecado, deudores. Tengo una deuda. Dios en su plan soberano y su misericordia inmediatamente lo que hace es conseguir un sustituto. ¿Alguien dice amén, aleluya? Un sustituto desde el comienzo. ¿Por qué tiene que haber un sustituto? Pues porque Dios, que es Dios, diga conmigo, yo no soy Dios. Pues Dios, que es Dios, decidió, porque Él es Dios y le plació estipular que nuestra relación con Él, primero que hubiese una relación con Él y que la misma fuese en base a los criterios que Él decidió establecer. Y entonces Él establece que para que hubiese la posibilidad de una reconciliación entre estos que habían pecado y que habían necesariamente sido separados, porque el pecado nos separa de Dios, para que pudiese haber una reconciliación, era imprescindible que hubiese un sustituto. Y ese sustituto fue un inocente. ¿Sí o no? Right? Un inocente. Y en el proceso de sustitución hubo derramamiento de sangre. ¿Cierto? Right? Y a través de ahí en adelante, en la historia de la redención, como es descrita en la Sagrada Palabra de Dios, pues lo que vemos es ese hilo color carmesí de sangre, right? Vino tinto es que le dicen los venezolanos, carmesí, vino tinto, es un hilo ahí, que eso está ahí desde Génesis hasta Apocalipsis, que conduce a la cruz del Calvario. All right? Así que la posibilidad de que pudiésemos tener un sustituto de la sustitución descansa en la identidad del sustituto, y todos los tipos y todas las sombras y todas las ilustraciones que tuvimos en el Antiguo Testamento, todos esos requisitos, todas esas leyes, todas esas condiciones que Dios estipulaba, están ahí con el propósito de dejarnos ver con claridad si el sustituto que Dios ha establecido, pues, llena las condiciones. Gloria al nombre del Señor. Yo tengo demasiados problemas, quizás usted piensa. Yo tengo problemas financieros, yo tengo problemas de salud, yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con mi esposa, yo tengo problemas con mi esposo, yo tengo problemas con todo este montón de cosas. Y usted me está pidiendo que yo le dé a usted o a la iglesia o a Dios, yo no sé lo que usted quiera decir, este tiempo para estar hablando de estos asuntos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo eso me puede servir? Lo primero, si piensa de esa forma, es una forma bien inmadura y egocéntrica de pensar. Y segundo, que tiene que ver todo. Todo tiene que ver. Absolutamente todo. Así que la posibilidad de la sustitución la sustitución tiene que ver con el asunto de la expiación, ¿ok? Estamos considerando la doctrina de la expiación. ¿Doctrina qué quiere decir? Lo que Dios dice en su palabra acerca de tal cosa. La doctrina de la expiación, la doctrina de la justificación, all right? So,
descansa en la identidad del sustituto. Y entonces, pues consideremos entonces el hecho de que nuestro sustituto era hombre. Estaba escuchando hoy así porque a Dios le plació llevarme a escuchar eso, a un gran maestro contemporáneo. Y hablando sobre este particular decía que la inmensa mayoría de los creyentes en el momento en que vivimos les da temor hablar de la humanidad de Cristo. ¿Right? Y lo que se pasan destacando es la deidad de Cristo, entre otras razones porque por el mundo secular la humanidad de Cristo no es atacada, es la deidad. Pero nosotros, ¿verdad? Pues por las razones equívocas que podamos tener, nos intimidamos al hablar y proclamar la humanidad de Jesucristo. Jesucristo fue así como tú y como yo, carne y hueso. Y eso necesitaba ser de esa forma. Para que pudiese ser mi sustituto, el sustituto necesitaba ser de esa forma. Eso explica muchas cosas que pues a través de la historia se han trivializado, como el nacimiento virginal que se ha convertido en una festividad navideña y se ha perdido el entendimiento, la seriedad, la magnitud, la razón de ser de ese nacimiento, de ese pesebre. ¿Por qué es de esa forma? ¿Por qué es que Dios tiene que hacerse hombre? Porque era necesario. Porque el sustituto, para poder serlo, necesitaba tener la identidad correcta. Así, lo primero que vimos la vez pasada es que Jesús es completamente hombre, completamente hombre. Hebreos 2:17 nos habla sobre el particular. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo. Lo segundo que vimos fue que nació de una virgen, de una mujer, de carne y hueso. Y nació con los mismos dolores. Nosotros los hombres nunca podremos entender lo que es dolor físico. ¿Por qué nace de esa forma? Porque era necesario para que llenase los requisitos en su rol de sustitución. Right? Nació de una virgen y todos nosotros conocemos el resto de la historia. Vemos entonces en sus notas, en Cristo vemos las manifestaciones de todas las características humanas, con la excepción ¿de qué? Del pecado. Lo leo nuevamente y usted lo termina. En Cristo vemos las manifestaciones de todas las características humanas, con la excepción del pecado. All right. Cristo tuvo un cuerpo humano. Cuando nació, fue necesario envolverlo en pañales. Y sabe las razones por las cuales fue necesario envolverlo en pañales, además del frío o lo que sea, pues todos sabemos, ¿verdad? ¿Ok? Lucas nos dice que crecía físicamente, se fortalecía, pero también crecía en términos de sabiduría y en gracias para con Dios y para con los hombres. Juan nos dice que en esa jornada donde tiene que pasar por Samaria, estaba cansado del camino, del viaje, se sienta junto a un pozo para tomar agua, porque tenía sed. Y Mateo 4 nos dice que experimentó hambre. Tuvo un cuerpo humano, tuvo una mente humana. Ya leímos Lucas 2:52, Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Una mente humana. Tenía un alma humana también.
¿Por qué estamos leyendo esto? Pues porque la posibilidad de la sustitución, de que él pueda ser mi sustituto, que yo no tenía que estar preocupándome exageradamente, que yo tenía que estar lleno de pánico cuando mencionan la palabra muerte, cuando dicen cáncer, cuando dicen esto, aquello otro, que me cunde el pánico, ¿verdad? O pan del cúnico, lo que sea, pues necesario para nosotros entender que pues tenemos un sustituto y que pues sabemos que físicamente hay una estadística que nos dice que 100% de los que nacen, 100% de los que nacen, ¿qué pasa con ellos? 100% de los que nacen mueren. Así que esto no es cuestión de que si voy a, la cuestión es que ¿cuándo? Y los que somos de la fe, ¿cuántos son de la fe de Cristo? De Cristo, que está fundamentada en lo que dice la Escritura. Amén. Y Cristo decía, escudriñen la Escritura porque ellas hablan de mí. Right? So, la Escritura nos habla y nos dice que en cuanto a ese asunto que la gente le tiene tanto miedo, pues Dios estableció que de cada 100 que nacieran, 100 van a morir, pero Dios también estableció la hora, el momento cuando eso va a suceder. Job 14, del 1 al 5. Leía los otros días algo en uno de los devocionales de Spurgeon, no sé si fue uno de los que le envié a ustedes, que decía con relación a la muerte que el ser humano que puede tener victoria sobre la muerte ha vencido todos los posibles miedos que pueda venir a su vida. Si vences el miedo a la muerte, nada en este mundo te va a atemorizar. Me va a quitar el carro, mis hijos no me van a querer, me va a pasar nothing else. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Pues eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Y por eso estamos utilizando todo este tiempo para hablar de todos estos detalles. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. El amor de Dios echa fuera el temor, entre otras cosas. Así que Jesucristo tuvo un cuerpo humano, tuvo una mente humana, tuvo un alma humana, tuvo emociones humanas, lloró, se maravilló, rogó, suplicó, conforme a Hebreos 5, 7 y 8. También nos dice la Escritura que la humanidad de Cristo fue percibida por otros. Vimos el incidente donde Cristo regresa a Nazaret y vemos cómo ese montón de gente los cuales se habían criado con Jesucristo, al verlo hacer los milagros y hablar como hablaba, la respuesta de ellos fue, espérate, un time ball, aguántate, no escriba nada, aquí un momentito, espérate, que este tipo, si todos nosotros sabemos quién es, sabemos que los hermanos son este y este, las hermanas son aquella otra, y todo, lo vimos, este es el hijo del carpintero, ¿right? Vemos entonces que la humanidad de Cristo es percibida por otras personas. Es significativo para lo que estamos considerando aquí como Cristo, nuestro posible sustituto. Lo que queremos decir con esto, que la humanidad de Cristo fue percibida por otros, es esto, es que la gente veía a Cristo como un hombre normal, como lo presentan en las imágenes católicas, que tenía la aurora esa por la cabeza y esa cuestión. No like that. Y no era judío y no tenía ojos verdes tampoco. Probablemente, ¿verdad? ¿Sabes? No. Okay. Si vamos a tomar en consideración el momento histórico y al grupo étnico donde Dios, en su plan soberano, decide
permitirle adquirir esa humanidad. Now, todo eso significa, yo espero que usted haya estado escribiendo, ¿verdad? Si no escribe, ok, que Cristo fue totalmente capaz de identificarse con nuestra humanidad. Eso significa, ¿ok? Punto es que Jesucristo no es algo o alguien distinto a nosotros. Déjenme añadirle algo más. Cristo no es algo o alguien distinto a nosotros tratando de hacer algo por nosotros en la cruz del Calvario. It's not that. Jesucristo es nuestro representante. Representa la raza humana en un 100%. Pasaje extraordinario que todo el mundo aquí me imagino que lo conoce. Nos recuerda que este sumo sacerdote que tenemos, uno de los títulos que se le adjudica a Cristo Jesús, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, no pueda identificarse, no pueda ponerse en los zapatos de nosotros y nuestras debilidades, pecados, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Puede identificarse con todas nuestras debilidades con relación al pecado, pero sin pecado. Gloria a Dios. Yo tengo me parece a mí que eso es importante. Creo que todos compartimos el mismo sentir. Vemos unas consideraciones acerca de la humanidad de Cristo. Y por otro lado, pues vimos también unas consideraciones, características divinas de la deidad de Cristo. Así que vemos estas características divinas de la deidad en el Señor Jesucristo, en su identidad. Pasaje clave es Juan 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, sabemos que está con letra mayúscula. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era ¿quién? Dios. Right? Lo dejamos ahí, podemos seguir, pero sabemos que en el versículo 14 dice que ese Verbo con letra mayúscula se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. All right? Estamos viendo características divinas de su deidad en el contexto de considerar la posibilidad de la sustitución. Esa posibilidad de que pueda ser nuestro sustituto descansa en la identidad del sustituto y vimos características humanas de él. Ahora vemos características divinas en Cristo. Su eternidad. Hebreos 1:8 nos habla de que por los siglos de los siglos el cetro de equidad es el cetro de su reino. Está hablando de Cristo, por los siglos de los siglos. Eso habla de la eternidad. Vemos también características divinas en su rol en la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir preeminente, que está por encima de toda la creación. ¿Ok? Porque por él fueron creadas todas las cosas. Right? Si él fuera un ser creado, pues no podía ser, pues por él fueron creadas todas las cosas. Right? Así que vemos esa característica divina en su rol en la creación, en su rol como sustentador. Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. ¿Ok? Vemos también esas características divinas en su omnipotencia. Distintos incidentes en el ministerio terrenal de Cristo, el incidente de la tormenta en el mar, Cristo calmando las olas, el viento, la expresión de los que allí estaban maravillados, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Omnipotente. En la alimentación, varios relatos en la Escritura de multitudes con unos cuantos pedazos de pan y unos cuantos peces o pescados. Lo vemos también en su omnisciencia. Marcos nos dice, Cristo hablando de Cristo,
Conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? O sea, Él conoce todo, inclusive nuestros pensamientos. Juan nos dice que no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Right? Juan 16:30, escuchamos de los discípulos diciendo: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Alguien dice amén, aleluya. Good. Y vemos características divinas también en su deidad, ¿okay? En su soberanía, debía haber dicho, perdónenme. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 7, dice lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de este modo? Tus pecados son perdonados. Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Okay. Jesucristo, mejor dicho, vemos entonces esas características divinas en su soberanía y lo vemos también en su testimonio. Página número 4. Okay. Ok, estoy bien ubicado aquí. Juan capítulo 8, versículo 58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, de su testimonio hablando de sí mismo. Vemos características divinas en lo que Cristo dijo acerca de sí mismo. De cierto os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Right? Sabemos lo que eso quiere decir. Y en Juan 10:30, testimonio, palabras que salen de la boca de Cristo: el Padre y yo, uno somos. Así que vemos características divinas en su soberanía, lo vemos en su testimonio. Cuando Cristo dice: antes de que Abraham fuese, yo soy, sabemos que se está adjudicando el nombre divino de Dios en el libro de Éxodo y en el libro de Juan. Pastor Marcel creo que cubrió eso en su último mensaje o en el anterior. En el libro de Juan vemos en más de una ocasión Cristo utilizando esta declaración: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, right? Yo soy la vid. El domingo habló sobre ese particular, ¿verdad? Y está adjudicándose a sí mismo el nombre divino de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que lo vemos en su soberanía, lo vemos en su testimonio y lo vemos también en el testimonio del hombre. ¿Right? Lo que el hombre decía sobre el Señor Jesucristo. ¿Okay? En Juan capítulo 20, versículo 28. All right. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué más? Ahí vemos nuevamente características de la deidad de Dios. Es una redundancia, perdónenme. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, subraye todo eso, toda la plenitud de la divinidad. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, dice: Él, ese es Cristo, que es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, el reflejo. Lo que cuando nos miramos en un espejo, lo que se ve es el reflejo, ¿verdad? Él es el reflejo, el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios, la sustancia de Dios. Y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo
Subraya ahora que esto se pone bueno, habiendo efectuado, realizado ya, algo que se da por sentado, algo que se ha realizado ya, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Sustituto, ¿verdad? ¿Okay? Está hablando de redención, está hablando de expiación, ¿right? Y luego nos habla de su exaltación y se sentó a la diestra de la majestad, Dios Padre en las alturas, volvió a ocupar el mismo lugar que tenía previo a su encarnación. ¿Alguien dice amén? Amén. Hablando de sí mismo en Juan capítulo 1 versículo 8, hablando de Cristo, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Right? Porque Juan está narrando lo que Cristo dijo. ¿Right? El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. All right. Segundito. Las notas suyas escriba esto. Jesucristo es completamente capaz de identificarse con Dios. En la cruz, Cristo no sufrió como Dios, pero el que sufrió fue Dios. Eso lo escribió John Owen, el autor del libro que estudiamos los domingos en la mañana. El punto es el siguiente. Queremos destacar: Jesucristo no es en nada menos que Dios. No es en nada menos que el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Obviamente nosotros no tenemos tiempo aquí para sumergirnos en la profundidad de todo esto en este momento, pero cada uno de nosotros tenemos una copia de la palabra de Dios y cada uno de nosotros podemos leer en este momento y podemos ver eso descrito bastante claro, de forma que podemos entenderlo, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y podemos ver parte de este inmenso misterio de la humanidad y la deidad en uno mismo, en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sabemos que es la actitud de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no parecido, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El resto también es importante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Dios, Curios, para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? Así que el punto en conclusión en esta noche es el siguiente: cuando usted y yo vemos la persona de Cristo en la cruz, no es solo Jesús como hombre, como si Él no tuviera naturaleza divina. En la cruz no estamos viendo al hombre como si no tuviese naturaleza divina. No es solo Dios tampoco, como si Él no fuera un hombre. Es 100% hombre y es 100% Dios. En la cruz, Él es Dios en Cristo, completamente hombre, completamente Dios. El único
calificado para representar a Dios y al hombre y mediar entre los dos. Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando consideramos la persona de Cristo en la cruz, vemos que no solo es Jesús, la persona que está en la cruz no solo es Jesús, pero también vemos que no es solo Dios. En la cruz vemos a Dios en Cristo. Now that's profound. Eso necesita un poco de procesamiento, ¿verdad? Pero Colosenses capítulo 1, 19 al 20, nuevamente nos da un buen punto de partida al considerar esta verdad tan profunda y tan importante para nosotros. Porque al Padre agradó que en Él, es Cristo, habitara parte de la plenitud. Toda. Y toda es toda la plenitud. Todos los atributos de Dios, todas las características de Dios, todo lo de Dios. No, eso no es teología bautista, eso no es teología reformada, eso no es teología de hombre, eso es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que dice, que si dice eso, pues entonces cualquier persona que insista en que Jesucristo no es Dios, pues entonces está creando, está añadiendo, está quitando a lo que la Escritura dice. Y sabemos que desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice que maldito aquel que le quite o que le añada a lo que Dios ya ha establecido. Pero ¿cómo puede ser? Yo no entiendo. Pues, ¿qué? ¿Y qué? Si tú no entiendes, pues, bienvenido. Bienvenido al club. Porque esto no es para entenderlo, esto es para creer lo que la Escritura dice. Amén. ¿Cómo puede ser? Volvemos a repetir lo mismo sin ánimo de insultar ni menospreciar a nadie. Nosotros lo que tenemos es el cerebro de un mini mime. Right? A ver. Y eso no por encima, ¿entiendes? Can't. Right? So, ahí está the foolishness, lo insensato de nosotros, right? Que no queremos entender eso. Amén. Espérese, no hemos terminado, no terminamos. Espera, right? Okay. A ver. Ahí en esto reside uno de nuestros grandes problemas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vivimos con una conciencia diaria que nos recuerda que nosotros somos seriamente insensatos. Foolishness es una característica nuestra. Y entonces, pues vivimos nuestra vida without that awareness, sin esa consideración. Y nos tiramos por cualquier lado, tú sabes, y se presenta una puerta y por ahí me zumbo y me hacen una invitación y la acepto y luce bonito. Y sí, claro que sí. Vente aquí está, pongo tal inversión o hago tal cosa, ¿verdad? Sin entender, sin partir de la premisa de que yo soy insensato. Amén. Pero pastor, la palabra dice que en Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece. Pues claro, en Cristo lo podemos todo lo que es conforme al plan que Él tiene para nosotros. ¿Eh? Y el que pida sabiduría, pastor, sabe que la palabra dice, que quiera sabiduría, que la pida, que Dios la da abundantemente. Pues claro, pues eso es lo que tenemos que hacer porque somos insensatos. Right? Cuando pedimos sabiduría, no lo hacemos esperando quedarnos callados en meditación, esperando que una voz venga y nos diga, invierte,
múdate, compra. ¿Sí o no? No, right? La sabiduría de Dios está revelada aquí. Gloria al nombre del Señor. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde es que Él concilia consigo todas? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, gloria a Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En caso de que haya alguna duda de lo que acabamos de decir, haciendo la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. Familia, esa frase, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es una buena definición de la palabra esta grande que tenemos como título, que es la palabra expiación. Ahí está. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver todo. Estar consciente de estas verdades, conocer estas verdades, es parte de este fenómeno que conocemos como la renovación de mi entendimiento. ¿Y qué es lo que produce la renovación de mi entendimiento? Y perdone que use este dedo así como si estuviera regañando, right? Okay. ¿Qué es lo que produce la renovación de mi entendimiento? Que yo sea transformado, mis ideas, mis prioridades, mis entendimientos, mis gustos, mis afectos sean transformados de adentro hacia afuera, right? Pero el efecto en última instancia que estamos persiguiendo es la posibilidad de llegar a conocer, experimentar a través de esta renovación que produce transformación, poder experimentar en carne propia lo buena, lo agradable, lo perfecta que es la voluntad de Dios. Amén. No la mía. Gloria al nombre del Señor. Me pareció cuando dije no la mía, que me pareció escuchar a Pastor Marcel diciendo no la mía. Así mismo es. Conocer lo excelentísima que es, lo buena que es, lo agradable que es, lo perfecto, siempre ahí encaja y el resultado siempre es bueno. La voluntad de Dios. Yo tengo dos opciones. Mañana por la mañana, cuando llegue el momento de tomar las decisiones que hay que tomar, o considero cuál es la voluntad de Dios, o conozco cuál es la voluntad de Dios, o clamo para que Dios me deje ver con claridad cuál es la voluntad de Él, o simplemente me levanto y me tiro por ahí y continúo haciendo mi propia voluntad. Y lo que sembramos es lo que cosechamos. Pero mañana, y no vamos a utilizar esto para ser más insensatos o para tomar livianamente el amor y la gracia de Dios, mañana podemos estar cada uno de nosotros totalmente y absolutamente seguros de que nos vamos a encontrar con la porción exacta a la medida de las misericordias que vamos a necesitar para el día de mañana. Porque son frescas, nuevas, cada mañana. Gloria a Dios. Señor nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por concedernos la oportunidad, la salud de poder llegar hasta aquí. Gracias porque pudimos utilizar este tiempo en esta noche para continuar llenando nuestra mente de imágenes, de YouTube, de Facebook, de la televisión, del Netflix y de cuanta basura hay por ahí. Y por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos convenciste, nos traíste aquí a hacer algo que es contrario a la mente moderna,
a sentarme, a escuchar a una persona imperfecta, con toda clase de problemas, tratando de compartir conmigo instrucción bíblica. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das en esta noche. Conduce nuestros automóviles de regreso. Danos descanso en esta noche. Gracias, Cristo, por ser nuestro sustituto. Tu identidad llena todos los requisitos. En el nombre de Jesús, amén.